Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focus TV. Esta semana se conoció que Guatemala compró 2 aviones militares a Argentina. La operación causó polémica por supuestos vicios de ilegalidad y reavivó la discusión sobre la corrupción en el vecino país. De cara a la segunda vuelta electoral, surge la pregunta sobre la continuidad de la Comisión Antiimpunidad CICIG. Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Ricardo Barrientos, especialista en políticas públicas y economista senior de la Unidad de Acción Política del ICEFI. Bienvenido a Focus, Ricardo. Un gusto estar con ustedes, a la orden. Bien, ¿cuáles son las principales críticas a la compra del gobierno de Guatemala de 2 aviones argentinos valorados en $28 millones? Los candidatos presidenciales y el procurador de derechos humanos ya se han pronunciado. Bueno, creo que el actor político que está más enojado y más indignado con este escándalo, que ya prácticamente es un escándalo, es el pueblo de Guatemala. Más allá de los candidatos o la candidata presidencial, más allá de los procuradores, la gente está muy molesta, porque esta situación es escandalosa, es un problema desde 2 perspectivas, desde la perspectiva de la legalidad y desde la perspectiva de la legitimidad. La gente pues vive día a día graves necesidades. Los hospitales tienen un grave, por ejemplo, si en El Salvador he escuchado que se quejan del desabastecimiento de los centros de salud. Si ustedes vinieran a ver los de Guatemala, ustedes están en el paraíso del abastecimiento de los centros de salud. La situación es mucho más grave acá en Guatemala. El Ministerio de Educación estaba solicitando 170 millones de quetzales para poder reparar las escuelas, mientras que el presidente derrocha 215 millones de quetzales en la compra de 2 aviones. Guatemala tiene prácticamente la mitad de sus niños y niñas menores de 5 años de edad desnutridos. Estos son 890,000 niños y niñas con una condena de por vida por la desnutrición infantil. Desde el punto de vista de la legitimidad, es un insulto a las ciudadanías que se esté dedicando este dinero a la compra de 2 aeroplanos que no van a resolver el problema de la. Y además hay serios y graves problemas de legalidad, porque ya hoy quedó demostrado de que se violaron un artículo de la Constitución y un artículo de la Ley Orgánica del Presupuesto. Ahora bien, profundicemos en esta violación a estos marcos fundamentales y jurídicos. ¿Puede existir un trato ilícito tras la compra de estas aeronaves? Bueno, tanto la Ley de Acceso a la Información Pública como una opinión consultiva que el Congreso de la República le hizo a la Corte de Constitucionalidad en 2004 establecen claramente que las compras y las contrataciones que haga el Ejército de Guatemala no constituyen información reservada, no constituyen secretos de Estado y no están cubiertos por el artículo 30 de la Constitución, que es el secretismo de los asuntos de seguridad nacional y por diplomacia. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones de ilegalidad es la secretividad, el manto de opacidad y falta de transparencia que toda la operación resulta, que ahora se empiece a saber que desde enero de 2019 las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República vienen urdiendo este fraude y robo al erario público. Esto es información pública. Hoy el viceministro de la Defensa Nacional declaró bajo juramento en el Congreso de la República que a este momento desconoce el convenio que firmaron los presidentes Macri y Morales allá en Argentina. O sea, lo primero es la falta total de transparencia. Segundo, pues para decirlo en términos muy sencillos y coloquiales, el presidente Morales salió a comprar estos aviones sin dinero. Los registros contables oficiales dan cuenta que las cuentas, las partidas para la compra de equipo de la Fuerza Aérea Guatemalteca no tienen crédito presupuestario, y las leyes guatemaltecas, en particular el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Guatemala, prohíbe expresamente adquirir compromisos de gasto sin crédito presupuestario. También
el presidente Morales y el ministro de la Defensa pudieron haber violentado el artículo 24 de la Constitución Política de la República, que básicamente dice que todo gasto tiene que tener una fuente de financiamiento. Hoy el ministro de Finanzas Públicas declaró bajo juramento en el Congreso de la República que efectivamente no hay crédito presupuestario para esta compra. Esta compra no, la Fuerza Aérea Guatemalteca, el gobierno no tiene el dinero para esta compra y eso es un delito penado por la ley. Bien, nos mantendremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Cambiando de tema, en agosto se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con dos candidatos tradicionales que no despiertan mucha esperanza de cambio para los guatemaltecos. ¿Qué se espera de este evento electoral entonces? Hay que entender que lo que pasa es que el electorado guatemalteco ha llevado la más grande de las decepciones y se siente profundamente engañada, porque en 2015, cuando se dieron esas históricas movilizaciones cívicas, el movimiento que llegó a conocerse como La Plaza, pues un poco la expectativa era lograr un cambio de fondo en Guatemala sin violencia y usando los mecanismos que establece la Constitución. Cayó un gobierno por corrupción, el del general Otto Pérez Molina y el de la señora Roxana Valdetti. Cuando se celebraron las elecciones en ese 2015, pues la gente votó por el actual presidente, por Jimmy Morales, precisamente porque no eran parte de las fuerzas políticas tradicionales de Guatemala. De hecho, se acuñó aquel término de la nueva política y la vieja política. Jimmy Morales supuestamente era el rostro de la nueva política, el outsider de la política guatemalteca, y lo que vino fue a defraudar. Haber votado por el outsider resultó peor, mucho peor que los políticos tradicionales. Y eso, posiblemente, esto es más tarea para los antropólogos, para los sociólogos, para los historiadores, pero este puede que sea uno de los aspectos que explique por qué los finalistas para el balotaje presidencial son dos políticos de más el perfil tradicional. Ambos han competido en varias ocasiones por cargos de elección popular y pues han sido beneficiados con el voto. El futuro de la CICIG ha sido el tema más áspero en la contienda electoral. A pocos días de conocer el nuevo mandatario guatemalteco, ¿qué le espera al organismo de lucha contra la corrupción, a la CICIG? Lo que pasa es que los casos de alto impacto de la CICIG tocaron a los factores, a los verdaderos estamentos del poder en Guatemala. Poder formal, poder económico y poder fáctico. Sectores dentro de los partidos políticos, del empresariado privado, del gobierno, de las cortes, se sintieron afectados en sus intereses ilegítimos mucho. De ahí que, por ejemplo, temas como el financiamiento electoral, los contratos de obra pública, donde se manejan los grandes negocios, las millonadas en cuanto a donde se produce la corrupción, fueron tocados. Y de ahí que el poder está reaccionando. Los corruptos en Guatemala se defendieron. Y lo que estamos viendo es que la idea es lograr expulsar a este agente de cambio que había dado nada más un primer paso, que eran los casos de persecución penal. Pero definitivamente, cuando vieron amenazado el cambio de la estructura, frenaron el proceso. Es decir, que para el caso de los proyectos políticos de gobierno de Sandra Torres y de Alejandro Yamatei, se mantendrá la misma línea de expulsión de la CICIG. El comisionado Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, llegó a decir que el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral. Algo me dice que no es muy distinto en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Estados Unidos o en cualquier lugar donde se hagan elecciones en donde medie el financiamiento privado de las elecciones. De tal cuenta que los candidatos pues no bajo ningún punto quieren importunar, enojar a sus financistas, porque precisamente el enemigo más peligroso para el financiamiento electoral ilícito resultó ser la CICIG. Entonces, de lógica, los candidatos, los partidos evitan incomodar a sus financistas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, quedo a la orden. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este
y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.